Hola y bienvenidos a mi canal de YouTube una vez más. Hoy tenemos el caso de Kyla Berg. Es un caso muy intrigante, uno que de hecho no tiene solución a día de hoy y que está rodeado de muchísimas teorías. No es tan largo, pero sí tenemos unos 30 minutos adelante nuestro, en los cuales vamos a discutir también muchas teorías acerca de lo que pudo haber pasado. Así que pónganse cómodos y traigan algo para comer o para tomar y pongan mucha atención a los nombres porque puede resultar un poco confuso después de un rato. Arriba en la que está en pantalla pueden ver el resto de casos del canal por si quieren seguir mirando este contenido y acá abajo están mis redes sociales por si quieren seguir en alguna de ellas. Así que sin más, comencemos con este video. Ella es Kyla Berg, nacida el 29 de agosto de 1993 en Langlade, Wisconsin. Su madre es Hope Sprenger y su padre es James Spangbauer. Kyla además vivía con su hermano llamado Jimmy. Esta familia vivió junta durante un tiempo hasta que los padres de Kyla decidieron separarse. A pesar de la separación, ambos padres querían que sus hijos tuvieran una vida buena, normal y feliz en la medida de lo posible. Querían que no los vieran pelear, querían llevarse bien y además también les dieron libertad para poder jugar al aire libre, los llevaban de campamento, querían realmente que tuvieran una buena y activa infancia. Desde que era muy chica hasta el día de los hechos, Kyla vivió en un lugar llamado Antiguo, una pequeña ciudad. Los padres de Kyla tenían un acuerdo en el cual permitían a sus hijos ir de una casa a la otra sin ningún problema. Es decir, podían irse a la casa de su padre o a la de su madre cualquier día de la semana, a cualquier hora, cuando quisieran, sin nada más que tener que avisar. Durante la secundaria, Kyla se destacó mucho en gimnasia, más que nada en gimnasias artísticas, rítmicas y especialmente en tumbling, que sería una disciplina que forma parte de la gimnasia de trampolín. Hope, la madre de Kyla, contaba que ella quería ser coreógrafa cuando fuera grande, cuando saliera de la secundaria. Parece ser que todo este mundo le gustaba mucho. Su madre también la describió como una chica de gran corazón, una persona que ayudaba a cualquiera que lo necesitase. Este comportamiento podría ser derivado de la enfermedad de su padre. Resulta que después de la separación, el padre de Kyla comenzó a tener algunos problemas de salud y se tuvo que mudar a una casa también en Antiguo, pero con sus padres, es decir, con los abuelos de Kyla. En cuanto a lo que fue su vida en el 2009, cuando ella ya era una adolescente de 15 años, comenzó a distanciarse de su familia, comenzó a sacar peores notas, ya no tenía tanta voluntad para ir a la escuela como antes y comenzaba a juntarse cada vez más con sus amigas los fines de semana, lo cual no es malo, pero al parecer todo lo que era responsabilidad iba decayendo, cosa que puede pasar durante la adolescencia, pero que en este caso llegó a ser peligroso, porque Kyla comenzó a mentirle a sus padres. Recordemos que ella tenía una buena relación con su familia, con su hermano, con sus padres, entonces esto resultó un poco extraño. Ella comenzó a mentir particularmente acerca de lo que hacía los fines de semana. Comenzó a decirle a su familia que se iba simplemente a la casa de una amiga, y esto era parcialmente verdad. Se juntaba con sus amigas, pero no se quedaban a dormir en la casa de una de ellas, sino que más bien se iban de fiesta. Y no solamente de fiesta a una casa dentro del mismo barrio, dentro de la misma ciudad, no. Se iban a otra ciudad lejos de ahí, a unos 40 minutos de distancia en auto. Se iban a una ciudad llamada Wausau, que es esta que están viendo ahora mismo. Entonces, chicas de 15 años viajaban 40 minutos a otra ciudad para irse a algunas otras casas que no conocían tanto de fiesta, con gente que pasaba los 18 años. En realidad tengo que decir que esto pasa bastante acá. No es algo que me parezca una noticia, no es algo grave tampoco. El único gran problema es que le estaba mintiendo a sus padres, quienes no sabían en dónde estaba ni con quién estaba. En uno de estos viajes ella conoce a un hombre llamado Miguel Marrero, de en ese momento 19 años, 4 años de diferencia. Miguel vivía en Wausau y él iba a buscarla hasta Antiguo para traerla de nuevo a ese lugar. Formaron una pareja rápidamente y ella varias noches se quedó a dormir en esta ciudad lejos de su casa, en la casa de Miguel. Miguel vivía en ese momento en East Wausau Avenue, al 1017. Esa dirección en la cual él vivía en ese momento será importante más adelante. Y también es el lugar donde varias de las fiestas ocurrían. Ese mismo año, en el 2009, cuando Kyla termina su año escolar, su madre decide que se mudaría a Texas. A Hope no le iba bien en Antiguo, quería buscar un nuevo trabajo, quería
intentar ver si en Texas había mejores trabajos, si se podía buscar una mejor vida para ella, y le propuso a Kayla irse juntas. Mientras tanto, el hermano de Kayla ya había terminado la secundaria, ya se había graduado y por lo tanto decidió mudarse con amigos. Así que solamente quedaban Kayla y su madre. Ella entonces tenía la posibilidad de quedarse en Antigua con su padre y sus abuelos, o irse a vivir una nueva vida en Texas. Para este punto, Hope ya se había dado cuenta de que su hija tenía algunos problemas con las fiestas y que se estaba yendo demasiadas veces de su casa, que además estaba experimentando con algunas cosas, y le dijo que era mejor que se fueran a Texas, pero que podía quedarse en Antigua si así lo quería. A Kayla realmente no le gustaba demasiado la idea, pero terminó aceptando, queriendo quedarse con su madre. Sin embargo, todo esto no resultó de la manera en que ellas esperaban. Primero que nada, Hope no obtuvo trabajo como ella quería. En Texas no era tan fácil obtener trabajo como parecía, y le estaba yendo mejor en Antigua, así que quería volver. Y por otro lado, Kayla descubrió que en la secundaria en la cual se tenía que inscribir no había ningún programa de gimnasia artística o cualquier cosa que le gustara. Así que no había nada para ella en ese lugar que fuese diferente o mejor que Antigua. Además de todo esto, mientras se quedaban en Texas, el padre de Kayla empeoró, de modo que esto fue un impulso para volver a casa. Lamentablemente, una vez ahí, Kayla comenzó a comportarse como antes. Si bien le había dicho a su madre que no se iría tanto de fiesta y que le avisaría dónde estaba, no lo hizo. Se juntó de nuevo con sus amigas, había vuelto a ser como antes. Lo curioso de todo esto es lo que pasa 2 días antes de los hechos. Kayla le dice a su padre que se iría de la casa a ver a su amiga Natasha. Sin embargo, no le dijo qué harían durante la noche. Y es que Kayla nuevamente se fue de fiesta con su amiga Natasha hacia la otra ciudad. El problema fue que el día siguiente no volvieron, y la madre de Natasha se preocupó, así que llamó a la madre de Kayla para preguntarle qué les había pasado y si las dos estaban en esa casa. Les recuerdo que la madre de Kayla pensaba que Kayla estaba en la otra casa. Entonces, ambas, estando preocupadas, comienzan a preguntar por todas partes si alguien las había visto, si algún amigo, un conocido, sabía algo de ellas. Sin embargo, nadie sabía nada. También fue durante estas llamadas que Hope se da cuenta de lo que su hija estaba haciendo y a dónde estaba yendo. Ella sabía que estaba de fiesta, ella sabía que hacía estas cosas, pero no sabía que se iba a otra ciudad. Es por todo esto que decide en ese mismo día reportarlo a la policía porque su hija estaba desaparecida. Sin embargo, unas horas después de hacer el reporte, Kayla llama a Hope diciéndole que se habían olvidado de avisar, pero que estaban bien, que se habían quedado en la casa de alguien más. Evidentemente esto fue algo bastante grave para Hope, así que le hizo prometer que no se iría otra vez de fiesta a un lugar tan lejos y que cortaría las salidas. Kayla le prometió que dejaría las fiestas y que le avisaría cada vez que se fuera a dónde iba. Sin embargo, la promesa no duró demasiado y es acá donde empiezan los hechos. El 11 de agosto, apenas unos días después de hacer esta promesa, Kayla se fue junto con Natasha a pasar el día, cosa que le dijo a su madre. Ella le informó que iba a pasar el día con Natasha, pero alrededor de las 5 de la tarde, Natasha se tenía que ir a trabajar, así que ambas se separaron. Kayla se fue a la casa de su padre. En este lugar se encontró con Kevin Kilcheski, un viejo amigo, una persona que la familia conocía, una persona con la cual habían cenado varias veces en esa casa, alguien que también su hermano conocía, que además tenía 24 años de edad. Hicieron planes para verse esa misma noche, a eso de las 9. Digamos que él era en ese momento una persona confiable, una persona que hasta sus amigas conocían, así que ambos, conociéndose, siendo amigos, deciden juntarse a la noche y Kevin la pasó a buscar por la puerta de su casa a las 9 p.m. Una compañera de gimnasia de Kayla, llamada Beth, dice que la última vez que vio a Kayla fue a las 9:30 de la noche de esa misma noche mientras trabajaba en un McDonald's. Al parecer, Kayla y Kevin habían decidido parar ahí, entrar, reírse un rato y luego de unos minutos ambos se fueron, Kayla diciéndole a Beth que se comunicaría con ella más tarde. Según lo que Beth también le dijo a la policía, ellos tenían planes de simplemente pasar la noche juntos un rato, fumar un poco y pasear por ahí. Finalmente, según la recopilación de testimonios, Kevin dejó a Kayla en la casa de un amigo, en este caso era Miguel, quien para ese momento supuestamente era el exnovio de Kayla, a eso de las 10:11 de la noche. Les recuerdo que Miguel vivía en esta otra ciudad llamada Wausau. Ese momento fue la última vez en la cual Kevin vio a Kayla. Como vimos antes, no era extraño que Kayla se quedara por la noche en esta ciudad. No era raro que de repente se fuera durante algunas cuantas horas. Sin embargo, James, el padre de Kayla, no sabía dónde estaba ni dónde se había ido, así que por la noche se preocupó bastante. Ella no se había comunicado en ningún punto, así que decidió llamar a Kevin
para ver dónde estaban. Detalle importante es que Kayla no tenía celular, así que no podía llamarla a ella ni recibir mensajes de su parte. Kevin le da su versión de la historia, que es que la dejó a eso de las 10 u 11 de la noche en la casa de Miguel. James se molestó un poco, ya que Kayla había prometido no irse nuevamente, pero de vuelta, como esta era una ocurrencia que solía pasar, no se preocupó inmediatamente. Él pensó que simplemente se estaría quedando ahí y que como no tenía celular no podía simplemente avisar, pero que en algún momento llamaría. Sin embargo, más tarde esa misma noche, cuando Kayla no se había comunicado todavía, ahí se empezó a preocupar. Ya eran pasadas las 12, él no sabía dónde estaba y decidió llamar a la madre de Kayla para informarle acerca de la situación. Sin embargo, Hope no contestó el teléfono, así que no lo supo hasta la mañana siguiente. El 13 de agosto, 2 días después de empezado todo esto, la madre de Kayla ya se estaba preocupando demasiado. Ya había pasado el mismo tiempo que la anterior vez en la cual desapareció y no había comunicaciones en lo más mínimo. Sin embargo, justamente por lo que había pasado antes, también como el padre pensó que volvería, pensó que estaría haciendo alguna cosa de adolescente, pensó que tal vez se había enojado y decidió no llamar a la policía, pero sí empezar a llamar a sus amigos. Digamos que hasta este punto todavía nadie había entrado en pánico. El 14 de agosto la madre se contacta con Beth, la amiga de Kayla que habían visto en el McDonald's. Ella le cuenta todo lo que sabía. Ese mismo día Hope se contacta también con Jimmy, quien le dice que Kayla estaba con una amiga. Esto fue un error muy grave, ya que Hope se relajó y decidió no llamar a la policía porque su hijo le había dicho que sabía que estaba en la casa de una amiga. En ese momento, realmente Hope creyó que todo estaba listo, que ella se había enojado, que se había ido un rato, pero que estaba bien. El 15 de agosto, Jimmy la vuelve a llamar y le dice que había entendido mal, que en realidad no estaba en la casa de una amiga y que no sabían dónde estaba. Hope vuelve a llamar a Kevin y le pregunta qué había pasado esa noche, y él le dice lo mismo, que la dejó en otra ciudad, en la casa de Miguel, y que no vio si había entrado, que simplemente la dejó en este lugar, que tampoco sabía muy bien cómo había llegado y tampoco se acordaba bien qué ropa tenía puesta Kayla. El 16 de agosto por fin se logran comunicar con Miguel, quien les dice que nunca había visto a Kayla, que hacía una semana antes de su desaparición que la había visto, que no sabía dónde estaba y que jamás fue a su casa esa semana. Entonces, recién el 17 de agosto, la familia llama a la policía y la declaran como desaparecida. Sin embargo, dadas las circunstancias y lo que había pasado antes, era obvio que la policía no se lo iba a tomar en serio. Pensaron inmediatamente que ella se había escapado, sin embargo, debido a la insistencia de la familia en que no había sido así, decidieron ponerse a investigar. Realmente me parece algo bastante difícil de explicar que se hayan tomado una semana en reportar a su hija desaparecida. Sin embargo, también está esto de que a mitad de esa semana les dijeron que ella estaba en la casa de una amiga. Deberían haber ido a chequear por sí mismos si estaba ahí, pero no lo hicieron y tardaron demasiado en ir a buscarla. Una semana me parece a mí que es suficiente para limpiar rastros de cualquier crimen. Sinceramente, siempre queda algo, pero darle una semana a cualquier persona para limpiar un crimen es realmente malo. Muy malo para la investigación. Lo primero que hizo la policía fue claramente tomar testimonio de los amigos de Kayla. Una de las primeras personas que habló fue Natasha, la amiga con la cual se iba de fiesta más veces. Dijo que aunque era verdad que se iban hasta esta otra ciudad, normalmente ella no lo haría sola, y mucho menos sin comunicarse durante tanto tiempo. Evidentemente, otra de las personas importantes en todo esto fue Kevin, ya que él fue la última persona en verla. Le dijo a la policía lo mismo que le dijo a la madre, que la había llevado a otra ciudad, que la dejó en la casa de Miguel en esta dirección que ya habíamos dicho antes, y que además no la había visto entrar a la casa. Pero lo extraño y lo que recalcó acá es que las luces estaban apagadas y que parecía como si nadie viviese dentro. La razón detrás de eso es que en realidad esa casa estaba por ser remodelada, es decir, no se podía vivir ahí, y hacía un tiempo que la familia de Miguel se había mudado. Entonces revisemos la situación. Kayla le pide a Kevin que la deje en esta casa, remodelándose, sin luces, sin nadie adentro, y él se va sin verla entrar y ni siquiera sabe cómo llegó hasta este lugar, supuestamente, porque Kayla fue quien lo guió. Recordemos que Kayla se había mudado y que por lo tanto era posible que no supiera de este arreglo, que tal vez haya pasado hace muy poco tiempo y que por eso no sabía que Miguel se había mudado. Sin embargo, las amigas de Kayla aclararon esto diciendo que semanas antes ya habían ido a este lugar, ya conocían la nueva casa de Miguel,
ya habían salido todos juntos y que por lo tanto ella sabía muy bien que esa casa estaba abandonada. Cuando Miguel dijo que no había hablado con ella durante más de una semana, la madre de Kayla no le creyó demasiado. Su hija le temía a la oscuridad y también le temía a estar sola. Ella tenía pesadillas con ser secuestrada, no quería estar sola y mucho menos en un lugar como una casa abandonada en la oscuridad. No tenía sentido que quisiera ir por su propia cuenta a este lugar. En lo más mínimo, alguien la tenía que haber convencido. Además, Kayla había ido a visitar a su amiga en el McDonald's y le dijo que esa misma noche iban a hablar. También le dijo lo mismo a Natasha. Entonces, ¿qué había pasado? ¿Por qué les diría eso si no planeaba quedarse en su casa para poder hablar? Nada de esto tiene sentido en realidad. Luego de algunos días de investigación entonces y testimonios, la policía empieza a pensar que realmente ella no huyó y que alguien en definitiva la llevó hasta este lugar y la hizo desaparecer. Lamentablemente, una semana había pasado y no había pruebas de que algo hubiese pasado en esa casa abandonada. Evidentemente fueron hasta este lugar, hicieron todo lo posible para investigar si había ocurrido una pelea ahí o si había rastros de ADN de Kayla y no se encontró nada. Las sospechas evidentemente comenzaban a caer sobre Kevin y sobre Miguel. Sin embargo, la casa de Miguel, ambas casas, no tenían rastros ni de fuerza, ni de que alguien hubiese forzado alguna cosa, de que hubiese una pelea o de el ADN de Kayla. No había nada en ninguno de los dos lugares. Sin embargo, las sospechas siguieron cuando los perros de cadáveres registraron cerca de la casa y en el lago cercano encontraron rastros de alguna cosa. No se sabe bien de qué, ya que jamás encontraron ningún cuerpo, no se encontró nada en el lago ni tampoco en los alrededores. Sin embargo, no hay que descartar que cerca de la casa de Miguel, en un lago, hubo registros de que un perro encontró algo. Tal vez antes había un cuerpo ahí y alguien lo movió. En octubre del 2009, Kevin fue imputado por reckless endangerment, que sería poner en riesgo la vida de alguien, aunque 2 años más tarde, después de varias peleas legales, los cargos tuvieron que ser retirados. Ninguna de las dos personas involucradas, es decir, Miguel y Kevin, tenían pruebas en contra. Solamente habían sido personas de interés, pero no había nada que asegurara que ellos tenían algo que ver en la desaparición. Lo único que se llegó a hacer fue investigar los 2 autos de estas personas con luminol, que sería una sustancia que se ilumina con la sangre. En estos 2 autos se encontraron registros de que había algo parecido a sangre o de que tal vez había sangre, no hay mucha información con respecto a esto. Las pruebas dieron positivas, pero al parecer no había nada lo suficientemente importante como para hacer un caso. En el sentido de que el luminol mostraba que había sangre, pero al parecer no era mucha y además no se podía comprobar si era o no era de Kayla. La sangre había sido limpiada, no es que estaba ahí fresca para tomar y por lo tanto no se podía probar que tuvieran algo que ver. Con respecto justamente a los autos, en el 2009 se hizo una prueba con perros de cadáveres, es decir, estos que buscan esencias de descomposición, y se encontró que uno de los perros fue directamente al auto de Kevin. Sin embargo, de vuelta, no hay ADN, los perros no son máquinas de pruebas de ADN. Por lo tanto, más allá de que hubiese algo muerto o no en el auto, no se podía saber si era una persona o un animal, o alguna otra cosa descompuesta. Por otro lado, también se investigó el teléfono de Kevin y el teléfono de Miguel. El de Kevin dejó de recibir señal a las 9 p.m. del día de la desaparición, lo cual parecía raro, pero según los registros, muchas veces a esa hora del día se quedaba sin batería o dejaba de recibir señal. Lo cual quiere decir en realidad que o él lo apagaba o se le apagaba el teléfono. Al no ser algo extraño, no se podía probar que él estuviese intentando ocultar algo. Pero por su lado, Miguel tenía 2 teléfonos. Uno que usaba normalmente y otro que ya era viejo. Uno se preguntaría por qué usaría el viejo. No sé, y no hay una explicación ahora mismo en internet hablando de eso. Pero este teléfono viejo estuvo encendido esa noche, 3 horas después de que Kevin dejara a Kayla en esa vieja casa. La señal de este teléfono indicó que él estuvo a 60 kilómetros de Wausau esa misma noche, y que entre la 1 y las 2 a.m. recibió 2 llamados que no atendió. Evidentemente pasaron con aviones, con perros, se buscó por esos lugares, sin embargo, no es un lugar específico, en ese momento no estaba el GPS como lo conocemos ahora, sino que más bien se registraba la señal de las torres y por lo tanto daba un radio en lugar de dar un punto exacto. Así que no se podía comprobar exactamente en un punto para ver si había algo ahí. Por lo tanto se buscó de todas las maneras posibles.
por tierra, por aire, pero no se encontró nada. Además de eso, junto con los perros para cadáveres, se encontraron 2 cosas más. Había 2 registros de estos perros, uno en un terreno perteneciente a los padres de Kevin y otro en una granja de papas en donde trabajaba Kevin. Pero de vuelta en esos lugares no había nada. Lamentablemente los datos se acaban acá. Esto fue todo lo que se pudo descubrir. Jamás se encontró un pozo, nunca se encontró algo de Kayla, no se encontró ADN suyo, nada. Desapareció por completo de la faz de la Tierra. Con todo esto dicho, entonces pasemos de una vez a las teorías. La primera teoría que tenemos es que Kayla fuese secuestrada por una persona desconocida. Esto basándonos en la falta de pruebas que hay, es decir, no hay directamente un sospechoso al cual apuntar. Hay 2 personas de interés y ninguna de ellas tienen pruebas de haberle hecho algo a Kayla. No había signos de forcejeo en ninguna parte, no había nada que indicara realmente que alguien conocido la hubiese secuestrado. No había nada en los autos además de pequeñas cosas que realmente no indicaban que hubiese un altercado en ninguna parte. Por lo cual es más creíble que una persona lo hubiese esperado ahí, en un lugar que estaba oscuro, en un lugar en el cual no se podía ver bien y que la hayan secuestrado. Además, siendo que estaban buscando cosas que tuvieran que ver con Kevin y con el exnovio, no estaban buscando en otros lugares, en donde ella pudo haber estado enterrada. La segunda teoría es que Kevin haya tenido algo que ver con la desaparición. Hay una cosa en particular que me parece muy curiosa con respecto a lo que él dijo. Él era la única persona que sabía de esta casa en donde se hacían fiestas antes, pero que no sabía que estaba en ese momento siendo remodelada. Si desde que llegó de Texas él no la había llevado hasta esta casa, entonces no tenía por qué saber que no se podía acceder, lo cual lo vuelve una excusa perfecta e imperfecta, ya que él pasó toda la tarde con ella y por último dijo que la había dejado en la casa de su novio. Era la única persona que no sabía que estaban remodelándola. Así que pudo haber salido bien de no ser por eso. Le salió bien porque no hay pruebas, pero es muy raro. Realmente no tiene sentido que Kayla le hubiese pedido que la dejase ahí. Además, la casa del novio, en la cual él vivía en ese momento, estaba cerca. Por lo tanto, pudo haber ido ahí. No tiene sentido que lo hubiese dejado en un lugar en el cual ella no hubiese querido estar. Además, tuvo 3 coincidencias con perros de cadáveres. Una en el auto, una en un terreno de la familia y otro en un terreno donde trabajaba. Entonces, se me hace extremadamente sospechoso. Por no decir también que el luminol sí funcionó dentro de su auto, si bien no se pudo probar que hubiese pasado algo, había algo de sangre en alguna parte. La tercera teoría es que Miguel haya sido el responsable de la desaparición o que tuviese algo que ver. Para esta teoría tenemos que tomar en cuenta principalmente que él se negó a colaborar, lo cual a la familia le resultó un tanto extraño. Además, lo primero que hizo fue contactar con un abogado, entonces lo volvía un tanto sospechoso. Encima de todo esto también se descubren esas 2 llamadas que tuvo el teléfono, un teléfono que ya ni usaba a la noche, en un lugar lejos de la ciudad. Sin embargo, no hay nada más que lo conecte con la desaparición de Kayla. Encima de todo, ya no eran novios, realmente eran exnovios, se habían separado y realmente no tenía una razón para hacerle nada que sepamos. No hubo forcejeo, no hay ADN en su casa, no hay ADN en su auto, ni tampoco hay rastros de que hubiese algo extraño dentro de él. Por lo tanto, esta teoría cae debajo de la de Kevin. Y por último tenemos la teoría de que tal vez ella se fue sola, es decir, simplemente decidió huir de su casa. La situación en su casa no era tan mala como para huir, simplemente quería irse de fiesta, tampoco era para tanto, y además no mostraba signos de querer irse. Le dijo a sus amigas que las iba a llamar, parecía todo normal, se rieron un rato, no se llevó nada consigo y encima de todo, la situación en su casa no estaba mal como para irse por su cuenta sin decirle a nadie. Ya han pasado muchos años y realmente dudo que se haya ido simplemente. ¿Cómo sobrevivió? ¿Cómo no la vieron? ¿Cómo hasta ahora nadie sabe dónde está? Es un poco extraño, sinceramente, que haya desaparecido de la nada, así que dudo mucho de esta teoría. Pero bueno, eso es todo lo que tenemos por hoy. Digan lo que opinan de este caso abajo, que los estoy leyendo. Díganme qué teoría creen que es la más acertada o la más cercana a la realidad. Pero bueno, acá se termina el video. Acá al costado están mis Patreons. Gracias a todos ustedes por apoyarme a través de esa plataforma. Si quieren saber más, abajo está el link a Patreon. Y por último, acá tienen un video nuevo. Acá tienen un video recomendado. Se pueden suscribir haciendo clic en mi cara. Y nos vemos en otro video. Adiós.